Hoy vamos a hablar de apego, otra vez. En concreto, de uno de los estilos de apego más olvidado, como es el apego desorganizado. Seguramente estés acostumbrado o acostumbrada a hablar del apego ansioso, del apego evitativo, pero no tanto de este. En parte porque es más complejo y también quizás porque es menos habitual o menos frecuente. El estilo de apego desorganizado se ha vinculado con el trastorno límite de personalidad. De hecho, son dos cosas que suelen a veces usarse de manera errónea indistintamente. A ver, para poder entender qué es esto del apego desorganizado, o mejor dicho, de dónde viene, te tengo que hablar del experimento de la situación extraña de Mary Ainsworth. Sé que te he hablado de ello ya en otros vídeos, pero es que si no, vamos a perder todo el contexto. Ainsworth es una psicóloga que, recogiendo el legado de Bowlby, quiso categorizar los estilos o tipos de apego que existen. Y salieron tres tipos: el apego seguro, el apego ansioso, o como era conocido en su momento por apego ambivalente, y el apego evitativo o evasivo. Básicamente lo que hacía Mary Ainsworth en su experimento es que colocaba en una sala a un niño con su madre o una niña. Este niño o niña pues estaría ahí jugando con sus juguetes o haciendo sus cosas. En un momento dado, la madre sale de la habitación y entra un desconocido. Esto va a generar tensión, malestar, angustia en los niños y en las niñas. Y lo que querían comprobar, que era realmente lo importante, era qué pasaba después cuando la madre volvía a la sala. Si esa madre conseguía calmar al niño, no lo conseguía o qué pasaba. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother, get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother, she's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toy. Bien, pues de la reacción que tenían los niños y las niñas cuando regresaba la madre es de donde sacaban esa clasificación de los estilos de apego. El apego seguro, por ejemplo, cuando la madre volvía, pues al niño le calmaba y esto le ayudaba pues a relajarse y poder volver a recuperar la conducta de exploración. Al apego evitativo es como que le daba igual que la madre volviera, que no cambiaba aparentemente su comportamiento ni sus reacciones fisiológicas, aparentemente. Y en el apego ansioso se mostraba un comportamiento ambivalente. El niño o la niña se intentaba acercar a la madre, pero la madre no le conseguía regular ni tranquilizar, entonces se alejaba, pero esto le generaba malestar, se volvía a acercar y un poco este baile de sensaciones. Pero Mary Ainsworth se dio cuenta con el tiempo, al paso del experimento, que había otro grupo que no sabía muy bien dónde colocar, dónde catalogar dentro de estas tres clasificaciones que había hecho, el que va a ser el apego desorganizado. Estos niños y niñas presentaban un comportamiento confuso, muy incoherente. Por ejemplo, podrían mostrarse agresivos o agresivas con sus cuidadores, con sus referentes, quedarse petrificados y de repente mostrar una conducta rara como dar vueltas en círculo sobre la habitación y cosas de este tipo. Al darse cuenta de que existía este cuarto grupo en cuestión, pudo empezar a fijar o a evaluar cómo era la relación de esos niños y niñas con sus cuidadores, con su madre, y poder entender cómo o qué caracterizaba ese estilo de apego. Y valga la redundancia, ese estilo de apego lo que es desorganizado. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Imagínate que tienes 5 años y jugando un día o explorando tu curiosidad, metes los dedos en un enchufe. En ese momento tu madre se ríe, le hace gracia y de alguna forma haciendo esto está reforzando ese comportamiento. Al día siguiente vuelves a repetir la acción y metes otra vez los dedos en el enchufe y tu madre te castiga, te grita, incluso te llega a golpear. Ante una misma conducta se produce un reforzamiento positivo y un castigo positivo. Cuando hablo de castigo positivo, esto en psicología conductual no significa que sea positivo, sino que se está castigando. Bueno, esto es otra historia en la que no me quiero meter. La cuestión es que estás obteniendo respuestas distintas ante la misma conducta. Esto genera una confusión interna y genera una desorganización. El ejemplo que te acabo de contar es un poco de andar por casa o es un poco irrelevante, pero es para que veas cómo para ese niño o niña no sabe o no llegaría a entender si meter los dedos en el enchufe es algo peligroso o algo divertido. Ahora imagina que no es meter los dedos en un enchufe, sino que son tus padres o tus cuidadores quienes son a la vez señal de peligro y señal de protección. Por eso se ha relacionado mucho el apego desorganizado con situaciones de maltrato o de abuso. El apego básicamente es un sistema biológico, un sistema humano que nos sirve para buscar la protección. Es decir, cuando somos unos renacuajos, nosotros dependemos de nuestros referentes, de nuestros cuidadores, para asegurar la supervivencia. Necesitamos saber que somos queridos y cuidados por ellos para estar tranquilos y, como te digo, saber que vamos a poder sobrevivir. Ahora imagina que las mismas personas que te tienen que cuidar y que te cuidan y que aparentemente te quieren o te quieren, a la vez son las personas que te infunden temor, que te maltratan, que abusan de ti
o que, como te digo, les tienes auténtico terror. Es como lo del enchufe, algo que a la vez, de forma simultánea, es peligroso, pero también puede ser divertido o incluso necesitarlo. Nosotros como adultos podemos tener una perspectiva un poco más amplia de las cosas y darnos cuenta que hay gente pues, que, por ejemplo, no sabe querer bien y por eso se relaciona de esa manera tan agresiva con las personas a las que quiere. Pero claro, un niño o una niña no es capaz de entender esto. Al final lo que está viendo es que de la persona de la que depende también es de la que se tiene que proteger. Y entonces esto empieza a generar sistemas disociativos. Esto de sistemas disociativos te puede haber ¡pum! Me explotó la cabeza y decir ¿qué es esto, no? Pero lo vas a entender yo creo que rápidamente. Lo que caracteriza bajo mi punto de vista el apego desorganizado es la confusión. Por ejemplo, si yo tengo una madre o un padre que es ausente, esto me puede generar, yo qué sé, por ejemplo, un estilo de apego evitativo y me puede generar pues una carencia afectiva, como lo queramos llamar. Pero es ausente todo el rato. Yo sé que esa persona no puedo contar con ella, no puedo contarle mis emociones y desarrollaré mis mecanismos para autoprotegerme solo, no depender o lo que sea. El problema viene cuando ese referente se muestra muy afectivo, que me quiere mucho, muy encima de mí y a la vez es agresivo conmigo, me critica, me maltrata. Yo ahí, no, como te decía, no soy capaz de integrar esa visión tan compleja de una misma persona. Y lo que voy a hacer es empezar a generar como si fueran dos mentes para relacionarse con ella o con él. La mente que se protege y la mente que busca el apego. El sistema de apego y el sistema de defensa son dos sistemas que tenemos todas las personas y que tienen que ver con la supervivencia. El sistema de apego, como te decía, tiene que ver con asegurar los vínculos afectivos para ser protegidos o cuidados, mientras que el sistema de defensa lo que busca es que seamos capaces de evitar o alejarnos de aquello que nos pone en peligro. Las personas que tienen un estilo de apego desorganizado, estos dos sistemas van a estar constantemente en fricción y solapándose, de manera que cuando se empiezan a vincular y a tener relaciones de apego se va a activar el sistema de alerta. Y a la inversa, cuando empiezan a protegerse se les va a activar el sistema de apego. Por eso de adultos pueden ser personas que, por ejemplo, tengan mucho miedo al abandono, al rechazo, pero que a su vez sean incapaces de dejar entrar a las personas o de vincular, porque esos dos sistemas están todo el rato compitiendo y es como si no se pusieran de acuerdo. Las experiencias de maltrato, de abuso y en general las relaciones de apego que nos hacen mucho daño y no nos hacen sentirnos queridos, protegidos, valorados, son traumas relacionales, van a generar pues lo que en psicología comúnmente hablamos de ellas como carencias afectivas, ¿no? Esas carencias afectivas generan, por lo general, dependencias emocionales en las que vamos a intentar satisfacer o cubrir esas carencias a través de los demás. Pero claro, si además yo tengo un sistema que se defiende de los demás, va a ser bastante habitual encontrarnos con patrones de personas que tienen necesidades extremas de los demás, pero luego a la vez boicotean o sabotean las relaciones para que no haya un vínculo. No sé si te has dado cuenta, yo sí, según estaba grabando, que según avanzaba el vídeo como que se me ha ido bajando el tono, ¿no? Que estoy como un poco más apagado. Y creo que realmente porque hablar de esto me produce cierta tristeza porque pienso en casos que he visto y realmente son personas que sufren muchísimo y que muchas veces ni ellos son capaces de controlar lo que sienten, ¿no? Esta lucha interna que tienen. ¿Tiene solución este problema de apego desorganizado? En psicología a mí no me gusta mucho hablar de solución, creo que tiene más sentido hablar de tratamiento o de ayuda o de flexibilidad, porque realmente esto no son como enfermedades biológicas que se puedan aplicar un tratamiento X y de repente que todo se reduzca o todo cambie, las cosas no funcionan así. Pero sí, claro que se puede trabajar y claro que se puede mejorar, pues a fin de cuentas para tener un funcionamiento más adaptativo y sufrir menos, ¿no? Que es lo que buscamos todas las personas. Por ejemplo, date cuenta que el mero hecho de entender esto en ti, ¿no? Y entender cómo se activan esos sistemas de manera simultánea y muchas veces, voy a poner un ejemplo al azar, ¿no? Cuando te estás vinculando a la vez te sale defenderte o cuando te estás sintiendo vulnerable te sale agarrarte muy fuerte a alguien. Cómo se activan esos sistemas es una forma de empezar a tener control sobre ellos y, por ejemplo, establecer vías de comunicación para que, digamos, no vayan en direcciones contrarias, sino que de alguna forma pues se intercomuniquen y pueda haber pues una dirección conjunta. Suele ser necesario trabajar habilidades de regulación emocional, principalmente, habilidades de tolerancia al malestar, habilidades comunicativas o de asertividad y también, por supuesto, un trabajo de trauma, ¿no? Las experiencias traumáticas en el apego desorganizado y en muchos otros tipos de apegos o problemas generan, como te decía, esa estructura disociada donde partes de mí empiezan a no estar integradas y a funcionar cada uno por su cuenta, ¿no? Poder hacer una reconstrucción de mi historia, poder ver mi historia desde otros sitios, poder entenderla y desarrollar un director de orquesta, ¿no? Porque al final los traumas no son algo que se pueda borrar, pero sí que se puede dar una nueva visión o una nueva
lectura de todo lo que ha pasado y sobre todo ahora como adultos poder empezar a tener el control de la situación, ese directo de orquesta del que me refería. Seguramente en siguientes vídeos profundizaré sobre este tema porque la verdad es que hay mucha tela que cortar, pero bueno, yo quería hacer un primer vídeo introductorio para ir metiendo el tema y simplemente pues ir explicando un poco en qué consiste esto del apego desorganizado. Si piensas que puede ser tu caso, te has sentido identificado o identificada, al final recuerda que esto es un vídeo de YouTube y el objetivo de esta divulgación es quizás levantar sospechas y que las personas digan, joder, pues a mí eso me pasa. A lo mejor sería bueno que cogiera el teléfono y pidiera ayuda, ¿no? Y empezar a hacer un trabajo. Recuerda que esto no es terapia ni se le parece, ¿vale? Ni se puede trabajar algo que es personal a través de vídeos, podcasts o similar. Pues nada más, espero que te haya molado, yo seguiré haciendo vídeos, así que si te gusta, suscríbete, que se vienen más cositas de apego y de emociones y de muchas otras cosas, y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.